Avivamientos en la Biblia. Quisiera que vayamos entonces a la palabra de Dios a ver algunos ejemplos de avivamiento que nos ayudan a entender lo que es el verdadero avivamiento. Y tengo un número de ellos. En la Biblia es difícil quizá tener un número aquí exacto de avivamientos, porque en la palabra de Dios no se denominan como tal. Más bien vemos al pueblo de Dios tener regresos a Dios y bueno, creo que los podemos llamar avivamientos, pero me parece que hay algunos elementos en común a lo largo de la historia del pueblo de Dios que nos ayudan a entender cómo obra Dios en su pueblo, cómo aviva Dios a su pueblo. Y bueno, los menciono. Moisés en el Éxodo. Me parece que un avivamiento es cuando Dios llama a su pueblo, los saca de Egipto, los trae por el desierto, derrama su gracia sobre ellos, las 9 plagas en Egipto, más la 10ª plaga de Egipto, los libera, los hace cruzar por el mar Rojo, los trae por el desierto con cuidado, dice la Biblia, como en alas de águilas, les da pan, les da sombra, les da codornices, les da luz en la noche, los trae cuidadosos, con mucho cuidado, dice mi maestra de Antiguo Testamento, les da Kentucky Fried Chicken y les da popcorn, ¿no? El maná y las codornices, los trae, Dios los cuida y luego da su ley y el pueblo se compromete a obedecer su ley, después de haber pecado, por supuesto, y regresan a Dios. Y hay un momento muy especial en el que regresan a Dios, después de haber pecado. O sea, Dios está salvándolos, cuidándolos, el pueblo se aleja de Dios, adoran al becerro de oro y luego regresan a su ley. Después tenemos otro avivamiento en Josué 24. Cuando este mismo pueblo, la siguiente generación, están conquistando la tierra prometida y Josué les hace una pregunta: ¿a quién van a servir? ¿A qué Dios van a servir? Y el pueblo dice: vamos a servir a Dios, a Jehová, nuestro Dios serviremos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué y los días de los ancianos del tiempo de Josué, pero después se alejaron de Dios. Y luego en el libro de los jueces hay como un ciclo de avivamientos y alejamiento de Dios continuo, ¿no? Es un ciclo. El pueblo de Dios se aleja, pecan, adoran a dioses paganos y Dios permite que caigan en manos de pueblos enemigos y luego el pueblo se arrepiente y dicen: Señor, perdónanos, regresan a Dios y entonces Dios llama a jueces, levanta líderes que los liberan y sirven a Dios durante el tiempo de ese juez. Y es un ciclo que se repite porque después se vuelven a alejar y se vuelve a repetir el juicio. Pero entonces podemos decir que hay un buen número de avivamientos, regresos a Dios. Y durante ese tiempo Dios concede grandes victorias y el pueblo le sirve a Él. Creo que los mejores ejemplos de avivamientos en la Biblia son el de Ezequías y Josías. El ejemplo de Josías nos lo sabemos bien y Ezequías es muy similar. Se destruyen los ídolos, se rechaza el culto a dioses paganos y se regresa a la palabra de Dios. En el caso de Josías, de manera literal, se encuentran el rollo de la ley que no habían leído en quién sabe cuánto tiempo. Vuelven a celebrar las fiestas a Dios que no habían celebrado en quién sabe cuánto tiempo, 400 años, y regresan a la palabra de Dios. Y es muy claro que hay un rechazo por completo de la adoración a los ídolos. Y estos momentos, tanto el de Josías como el de Ezequías, es interesante ver que son los momentos de peor adoración pagana en la época del pueblo de Israel, en este caso Judá. Cuando están más alejados de Dios, cuando están en lo más hondo, Dios levanta líderes que revivan, que aviven al pueblo. Y esto es lo que ocurrió en época de Josías y Ezequías. Regreso a la palabra de Dios. Y eso es lo que es un avivamiento. El ejemplo de Nínive en tiempos de Jonás también es un ejemplo de avivamiento, ¿no? Toda la ciudad de Nínive, se convierte a Dios, se arrepienten y vienen a Dios. Una ciudad pagana y vienen a Dios. No vayamos a ser como Jonás, que se enoja cuando Dios hace eso. Cuando Dios permite que haya avivamiento de paganos que vienen a su pueblo, a conocimiento de Él. Otro regreso a la palabra de Dios es en época de Esdras, Nehemías y los profetas del regreso, ¿no? Ageo y bueno, estos últimos profetas, en la época del regreso del cautiverio de Babilonia, ahora Persia, les permite regresar a Jerusalén, reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo, y hay un regreso a la palabra de Dios, literal un regreso a la palabra de Dios. Hay ahí escenas muy, muy gráficas de cómo el pueblo escucha la palabra de Dios por horas, toda la palabra de Dios. Y toman decisiones drásticas de seguir a Dios. Y hay esta emoción de hemos estado tan alejados, rasgan sus vestiduras. ¿Por qué hemos estado tan alejados de Dios? Y hay arrepentimiento y regreso a la palabra de Dios. Y esto es en el Antiguo Testamento. Y noten cómo ustedes, cada una de estas historias, básicamente lo mismo. Hay arrepentimiento y hay regreso a la palabra de Dios.
Después en el Nuevo Testamento me parece que el ministerio de Jesús puede ser también denominado como el más grande avivamiento de la historia. Jesús, Dios entre nosotros, qué avivamiento más grande que ese. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos, a los que andaban en valle de sombra de muerte. Eso es avivamiento. Un pueblo dormido en las tinieblas recibe la luz de Cristo y se aviva. Y hay milagros y las multitudes siguen a Cristo Jesús. Y hay arrepentimiento. Así denominó Jesucristo su predicación. Así comenzó. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Quizá podemos llamar a ese, que si ustedes me lo valen, el mayor avivamiento en la historia de la humanidad. Y luego, bueno, el inicio de la iglesia, el Pentecostés. Me parece que Pentecostés es un claro avivamiento. El inicio de la iglesia, el Espíritu Santo viniendo en la vida de los primeros cristianos. Hay dos pasajes bíblicos que quiero leer que me parece que explican o por lo menos refieren a lo que es el avivamiento según la palabra de Dios. El primero de ellos es Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en mí de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Noten ustedes otra vez el tema de regresar a la palabra de Dios. Eso es el avivamiento. Avívanos, Señor. Queremos regresar a tu palabra. El avivamiento no tiene que ver con queremos emocionarnos mucho. Tiene que ver con queremos regresar a tu palabra. Y luego, segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me parece el mejor ejemplo, el mejor texto para hablar de avivamiento. Un pueblo que se humilla, que invoca el nombre de Dios, que se arrepiente de sus malos caminos, y Dios oye, perdona y sana. Me parece que esto es quizá la definición bíblica de avivamiento. Si ustedes quieren tener un texto bíblico para hablar de avivamiento, me parece que es este. Así es que yo recuerden, no estoy tratando de criticar a nadie, estoy tratando de reflexionar bíblica y teológicamente sobre lo que es un avivamiento. Y estos textos bíblicos me parece que nos ayudan, nos arrojan luz sobre lo que es un avivamiento, un regreso a su palabra que comienza con la oración y el arrepentimiento.